Mientras leía la Biblia me encontré algo muy interesante en el capítulo 22 del primer libro de Reyes. Los versículos 20 al 23 relatan cómo Jehová Yahvé envía un espíritu de mentira al rey Acab para que sea derrotado en Ramot de Galad. Este pasaje me pareció interesante. Al consultar un poco y leer algunos pasajes más del Antiguo Testamento, tal parecía que Dios suele engañar a la gente. También hay versículos en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar estos pasajes a ver si Dios de verdad engañó a la gente o qué fue lo que en realidad pasó. Primero que nada debemos hacernos la pregunta, ¿Dios miente? La Biblia nos dice que Dios no es mentiroso. Vamos a ver algunos versículos. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y habló y no lo cumplirá. Aquí hay algo interesante que quiero aclarar, y es que este versículo dice que Dios no es hombre, sin embargo Jesús era Dios y hombre. ¿Será que este versículo no apoya la deidad de Cristo? Bueno, es más que obvio que Jesucristo no era hombre antes de su encarnación, era Dios, y sin embargo al hacerse hombre, Él jamás pecó, ni mintió ni se arrepintió. Dios no es hombre pecador y cumple con sus promesas. También el primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 29 indica que Dios no es hombre para cambiar de propósito. De nuevo, Jesús no era humano aún y tampoco creo que no haya tenido su propósito definido al venir a la tierra. Bien, sigamos. Hebreos capítulo 6 versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta en nosotros. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Salmos capítulo 89 versículo 35. Una vez juré por mi santidad y no mentiré a David. Como podemos ver, la Biblia nos indica que efectivamente Dios no miente. Mentir es pecado y Dios es santo. Además, mira lo que dice de las personas que le atribuyen mentira a Dios. Primera epístola de Juan capítulo 1 versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En fin, estos versículos indican que efectivamente Dios no miente y que atribuirle a Dios mentira es algo grave que indica que la persona que le atribuye eso no es salva. Pero, ¿qué pasa con los versículos en los que parece que Dios le envía mentira a ciertas personas? Vamos a analizarlos. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 20 al 23. Y decía Yahvé, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y se presentó un espíritu ante Yahvé y dijo, yo lo induciré. Y le dijo Yahvé, ¿de qué modo? Y respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, ciertamente lo inducirás y prevalecerás, ve y hazlo. Y ahora, he aquí, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos, tus profetas, pues Yahvé ha decretado el mal contra ti. Ahora, analicemos cómo funciona esto. Aquí Dios le permite a un espíritu de mentira ir hacia los profetas, para que estos mientan al rey Acab sobre si ganaría o perdería la batalla. Ahora, esto también ocurre otras veces en la Biblia, que Dios da permiso a la gente para que hagan cosas malas. En Mateo capítulo 8 versículo 32, Jesús le dice a los demonios que vayan al hato de cerdos, pero vemos que los demonios querían entrar a los cerdos, por lo tanto Jesús les dio permiso para que lo hagan, no es que Él les haya ordenado que lo hagan. En Juan capítulo 13 versículo 27, también vemos que Jesús le dio permiso a Judas Iscariote para que lo traicionara, no es que Él le haya mandado a que lo traicione. Entonces vemos que Dios permite que las personas lo desobedezcan y hagan cosas malas porque Él ya sabe que eso va a pasar, no es que Dios mande a la gente a hacer estas cosas. En fin, analicemos a los profetas de Acab contra Micaías el profeta del Señor. En el versículo 8 vemos que estos 400 profetas le profetizaban bien a Acab, mientras que Micaías le profetizaba mal. Al inicio, Micaías le miente a Acab, pero inmediatamente lo contrarresta contándole este hecho. Como podemos ver, Acab decidió hacerle caso a sus profetas en lugar de a Micaías, que era un verdadero profeta de Dios. En fin, ¿qué hay con el hecho de que haya enviado este espíritu de mentira? Es posible que esto se trate de una visión parabólica y no de algo que de verdad haya ocurrido literalmente en el cielo.
Pues aquí vemos a Dios pidiendo consejo. Sin embargo, Dios ya sabía lo que iba a hacer y lo que iba a pasar, así que no necesitaba ningún consejo. Luego, este espíritu de mentira podría ser una personificación de la mentira. Esta es una visión sumamente extraña y por ende es de considerarse una parábola. Así que vemos que esta es una parábola que explica por qué los profetas mentían, excepto Micaías. Dios había permitido que sean engañosos y profeticen falsedades. Vamos al siguiente versículo. Jeremías capítulo 4 versículo 10. Y dije, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Este es un verso interesante. Aquí Jeremías acusa a Dios, o parece que lo acusa, de haber engañado a Israel. Bueno, primero hay que analizar el contexto. Este capítulo 4 habla sobre la rebeldía de Judá y en los primeros versículos Dios les dice que se vuelvan a Él, los llama a tener una correcta relación con Él, a arrepentirse de sus iniquidades. Bien, ahora el verso en cuestión. Aquí Jeremías le dice a Yahvé que ha engañado al pueblo al decirle que habría paz. Sin embargo, no sabemos en qué versículo exactamente Dios dice esto, o al menos yo no he encontrado tal versículo. Pero bien, ¿cómo solucionamos esto? Lo más probable es que el pueblo haya pensado que tendría paz de cualquier modo, de esta manera que lleva una mentira y eso significa que se dejaron engañar. Sin embargo, al igual que el versículo anterior, eso no significa que la mentira haya venido de Dios directamente, sino que Dios permitió que el pueblo creyera esa mentira y diciéndoles la verdad de que si no se arrepentían y se volvían a Él, serían destruidos. Siguiente versículo. Ezequiel capítulo 14 versículo 9. Y si el profeta se deja seducir y habla cualquier cosa, será porque yo, Yahvé, hice engañar al tal profeta, y extender mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. En este versículo Dios parece atribuirse mentira de forma directa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que verdaderamente indica este versículo? Primero analicemos el contexto. El capítulo 14 de Ezequiel es palabra de Yahvé, que exhorta a Israel a dejar la idolatría, y también indica el castigo que recibirían los falsos profetas y las personas que no dejaban los ídolos y consultaban a los profetas de esos ídolos. Aquí hay algo interesante y es que Dios dice en los versículos 4 y 7 que Él mismo sería quien respondería en lugar del profeta, con severo juicio para el profeta y la persona que le consulte. Bien, como vemos aquí está hablando contra los ídolos y falsos profetas. Lo más probable es que en realidad está ocurriendo lo mismo de antes, que Dios permite a estas personas ser engañadas o creer mentiras. Lo interesante aquí es que Dios está atribuyéndose mentira directamente, y no parece muy factible que esto sea un antropomorfismo, que es atribuirle cualidades humanas a Dios para comprenderlo mejor. Por lo tanto, dejemos este texto a libre interpretación. Ahora pasemos al último texto, segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 al 12. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como podemos ver, este pasaje indica que Dios envía un poder engañoso a ciertas personas para que sean condenadas. Bien, ¿cuáles personas? Los inicuos, que no son salvos. Así que vemos que estas son las personas que reciben este poder engañoso, más no los justos, las personas salvas. En este pasaje se habla de la manifestación del anticristo, quien engañará a muchos impíos y Dios les permitirá creer esa mentira. ¿Con qué fin? Para que sean condenadas estas personas. El versículo siguiente habla sobre lo que sería la predestinación, que las personas que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo para salvación, ya habíamos sido predestinadas para ser salvas. La doctrina de la predestinación es problemática y compleja, por ende no la analizaremos hoy. Si deseas más información sobre esta doctrina, puedes consultar sobre ella tranquilamente. En conclusión, vemos que Dios jamás miente, que eso te quede claro. Dios no es pecador como nosotros. Él es justo, misericordioso, amoroso, tardo para la ira, pero también recuerda que es fuego consumidor que permite a la gente caer en engaños para su propia condenación, así que ten cuidado, pues Dios es justo y no tiene por inocente al culpable, como dice Números capítulo 14 versículo 18. Dios te bendiga.